Lección número 13, para el 30 de diciembre del 2017. La vida cristiana. Versículo de memoria. ¿Pero tú por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Ahora estamos en la última parte de nuestro estudio de Romanos, el libro del que nació la Reforma Protestante, el libro que más que cualquier otro debe mostrarnos por qué somos protestantes y por qué debemos seguir siéndolo. Como protestantes, y especialmente como adventistas del séptimo día, nos basamos en el principio de la sola Escritura, la Biblia como la única regla de fe, y es con la Biblia que aprendimos la misma verdad que hizo que nuestro precursor espiritual hace siglos se separase de Roma, la gran verdad de la salvación por la fe, una verdad que se expresa con mucho poder en la epístola de Pablo a los romanos. Quizá todo esto pueda resumirse en la pregunta del carcelero pagano: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos capítulo 16, versículo 30. En esta ocasión, el carcelero de Filipos le preguntó al apóstol Pablo qué cosa había que hacer para poder ser salvo. La respuesta del apóstol Pablo no se dejó esperar. Inmediatamente dijo así: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. El creer en Jesucristo, como hemos visto durante toda esta lección en Romanos, no es una creencia superficial. No es simplemente decir creo, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Así que, ¿qué les faltaría para poder ser salvos? Así lo dice Santiago capítulo 2, versículo 19. De tal manera que la creencia aquí en Jesucristo es una creencia mucho más profunda. Nos explica el mismo Jesús en el libro de San Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 12, en relación a qué tipo de creencia debemos tener para obtener la salvación. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. De manera que la verdadera creencia en Cristo Jesús está basada en hacer sus obras. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Esta es la justificación por la fe que hemos aprendido durante este trimestre en este libro de Romanos. Romanos 3:31, el apóstol Pablo vuelve a ratificar el asunto. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, antes confirmamos la ley. Así es como el apóstol Pablo nos ha enseñado claramente que a menos que obedezcamos los mandamientos de Dios, no podremos entrar en el reino de los cielos. Primera de Corintios 7:19 dice: la circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada, sino el guardar los mandamientos de Dios. El apóstol Pablo ha sido claro y ha enfatizado bastante en la necesidad de la obediencia de la ley para poder salvarse. Si él no aclarara este asunto así, y no fuera el mejor defensor de toda la ley dentro de los escritos de los apóstoles, entonces el apóstol Pablo habría apostatado de la fe. Pero tal y conforme dejó los escritos, nos ha enseñado claramente que debemos vivir por la obediencia a los mandamientos de Dios y ninguna otra cosa, y que más bien hay que apartarnos de los divisionistas que enseñan a no obedecer. Nos ha explicado eso en la misma carta de Romanos, y cierra incluso esta carta con las siguientes palabras. Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los simples, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así es como el apóstol Pablo declara que los divisionistas son los que apartan de la obediencia a los preceptos divinos. Y con esto nos vamos al día domingo 24 de diciembre, débil en la fe. En Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo nos menciona a un grupo de personas llamadas
los débiles en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El nombre lo dice todo. Débil en la fe es aquel que tiene poca fe. No está todavía claro en la verdad. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Por tanto, alguien que es débil en la fe es débil en el conocimiento todavía de la verdad, es decir, que todavía no comprende todo. Y por esa razón el débil en la fe se dedica más al estudio y al conocimiento de la palabra de Dios. Jesucristo dijo: esta generación no sale sino con ayuno y oración, refiriéndose a sus apóstoles cuando tenían poca fe. En el versículo 2 el apóstol Pablo continuará explicando este asunto con más claridad para comprender que se está refiriendo acá a los que querían hacer ayuno para fortalecer su espíritu. Bueno, todo débil en la fe, todo aquel que tiene poco conocimiento, lo primero que busque es eso precisamente, hacer ayuno para poder entender mejor la palabra de Dios. Así que en esta parte vamos a dar lectura directamente de los escritos del apóstol Pablo, de Romanos capítulo 14, para poder entender mejor las escrituras, en la forma en que deberíamos de leer. Dice el versículo 2: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente: porque algunos creen que no se necesita ayunar, otro que quiere fortalecer su fe, cree que se debe ayunar como era entonces la costumbre, con verduras o frutas. Así es como el apóstol Pablo explica que hay algunos que creen que se debe de comer de todo. No se está refiriendo el apóstol Pablo a los fuertes en la fe cuando dice que unos creen que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. En ningún momento dio a entender que los fuertes en la fe creen que se ha de comer de todo. No, dice, hay por ahí, porque uno cree que se ha de comer de todo. Hay algunos que tenían sus propias ideas judaizantes. No olvidemos que los judíos creían que el ayuno debía de ser realizado específicamente en 2 días de la semana. En el libro de San Lucas, en el capítulo 18, el fariseo de la parábola, mencionado por Jesucristo, declaraba precisamente eso. En el versículo 11 y 12, el fariseo estando en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Así es como el fariseo se creía por el ayuno que hacía. Entonces estos fariseos discutían por causa del ayuno y creían que se tenían que hacer en días específicos. Así que a esto se está refiriendo cuando dice: hay algunos que creen que se ha de comer de todo. Estaba llamando la atención de los judaizantes. Pero otro que es débil come legumbres. Está refiriéndose a los creyentes de la fe nueva, de la fe que Jesucristo traía para hacer comprender la verdad de las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, aquí el apóstol Pablo está empezando a dejar notar que había una contienda entre aquellos que venían del judaísmo y entre aquellos que estaban entrando en el camino del cristianismo. Versículo 3: el que come, es decir, el que no está ayunando, no menosprecie al que está ayunando, al que no come. Y el que ayuna, no critique al que no ayuna, porque Dios le acepta como decide por su propia conciencia. De manera que el apóstol Pablo aquí estaba diciéndoles ahora a los cristianos y a los judaizantes que ya habían aceptado la fe cristiana pero que seguían con sus ideas, les estaba diciendo: no discutan por un asunto que no tiene ninguna importancia. No juzgue ninguno al otro. Si uno cree que se tiene que ayunar, que ayune. Si el otro cree que no hay que ayunar, que no ayune. Cada quien decida y no esté peleando por los días del ayuno ni por cómo se tiene que ayunar. Y les dice en el versículo 4: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? En otras palabras, ¿por qué criticas al servidor ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero el servidor fiel será protegido por el Señor, que es su Dios. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, dice el versículo 5. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora les decía a estos que estaban discutiendo: el fariseo judaizante hace diferencia entre un día y otro de ayuno. ¿Por qué?
porque entre los fariseos y los esenios casi siempre habrían discusiones por esto del ayuno. Unos declaraban que tenían que ayunar 2 veces a la semana. El caso de los fariseos decían que los ayunos eran para los días lunes y miércoles, mientras que los esenios, por la historia que se nos cuenta, creían que debían de ayunar los martes y los jueves. Pero el apóstol Pablo les dijo que hacen diferencia entre día y día. Ayunen cuando ustedes vean conveniente, que cada quien haga de acuerdo con su conciencia, dice el apóstol Pablo. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente de lo que tiene que hacer. Versículo 6, continúa explicándoles. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Con estas palabras Pablo les está diciendo, ¿qué ganan discutiendo por el día de ayuno? El que ayuna en tales días que le parece, lo hace para el Señor. Y el que no ayuna, para el Señor no lo hace. Así que son libres, no discutan por los días del ayuno. Y luego siguió diciendo, el que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Obviamente está hablando del ayuno. No hay duda ya en el asunto de la explicación del apóstol Pablo. Muchos piensan que aquí se está refiriendo al día sábado y al tipo de comidas, refiriéndose a las comidas limpias y a las inmundas. Pero el apóstol no está hablando de eso. Entonces, en otras palabras, él está diciendo, finalmente cada quien lo hace para Dios. El que hace caso del día de ayuno, según su criterio lo hace para el Señor, y el que no hace caso de ese día y busca otro, lo hace para Dios. ¿Qué importa qué día sea? Lo que importa es el servicio a Dios. El que no ayuna para Dios no ayuna, y el que ayuna para Dios ayuna, y da gracias a Dios, y eso es lo importante. Porque ninguno de vosotros vive para darse gloria a sí mismo, ni muere en nombre del Señor para su gloria, sino para Dios. Esto es clarísimo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que entonces con esas palabras el apóstol Pablo les dejó en claro que debían de vivir para la gloria del Señor y para hacer su voluntad conforme está en su palabra. Y ya sea que vivimos para Dios vivimos, ya sea que muramos para Dios moriremos para su gloria. Cualquier cosa que sea para la gloria de Dios, decía Pablo. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Así entonces con estas palabras el apóstol Pablo dice, ya sea que vivas, vive para Dios, ya sea que te martiricen por su causa que sea. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano?, termina diciendo en este bloque. ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? ¿A quién le está diciendo? Dice claramente el versículo 2 y 3, que los que menospreciaban a su hermano eran los que venían de entre los judaizantes, que querían criticar a aquellos que querían ser gentes que ayunaran para poder buscar el Espíritu de Dios y el más conocimiento de parte del Señor. Y ahora les dice por eso a estos judaizantes, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo criticas? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De esta manera es como entonces les enseñaba Pablo a no juzgarse los unos a los otros, no criticarse, sino que cada quien busque si ayunaba o no ayunaba de acuerdo con su conciencia. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Un día el mundo entero pasará en juicio ante Dios, y lo único que se les preguntará es si hicieron conforme a lo que estaba escrito. Nunca se les preguntará, ¿y tú qué opinabas acerca de lo que estaba escrito? No, sino, ¿qué estaba escrito? ¿Cómo leías? Así hiciste, muy bien, buen siervo y fiel. Versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No vamos a dar cuenta por otro, sino cada uno por lo que nosotros hayamos comprendido de las Escrituras. Así que mejor cuando nos encontremos no discutamos sobre opiniones personales, sino que nos basemos simplemente en lo que dice la Escritura. Los judaizantes tenían casi por criterio tener que discutir de acuerdo con sus opiniones, ya que ellos seguían las tradiciones, dejaban los mandamientos de Dios para seguir sus propios ideales de experiencia personal. Al hacer esto, lo único que ganaban era pelear y discutir. Así Pablo rompió para siempre esa idea
y les dijo que tenían que someterse a las Escrituras. Por eso en 1 Corintios 4, versículo 6 les dice el apóstol Pablo: aprendan en mí y en Apolos a no saber más de lo que está escrito, para que no os envanezcáis los unos contra los otros. Verso 13, Romanos 14:13, regresamos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidamos no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahora, ¿cómo es que nosotros podríamos poner tropiezo a nuestro hermano? Ahí mismo el apóstol sigue explicando, solo que más adelante en el versículo 20 y 21. Escúchelo bien. ¿Cómo es que Pablo les reclama a estos que estaban discutiendo por causa de los alimentos ahora? Aquí hay algo interesante. El apóstol Pablo termina de hablar del bloque del ayuno y ahora, hablando también de juzgarse por asuntos de la comida, pasa a un siguiente tema: el asunto de los alimentos. Y les dice: no se estén criticando los unos a los otros, sino más bien decidamos no ponernos tropiezo los unos a los otros, no comiendo lo que no conviene. ¿Qué es eso que no conviene? Vamos a ver, ¿qué cosa es lo que decía Pablo con estas palabras? Romanos capítulo 14, versículo 20 y 21. ¿Qué pone tropiezo a nuestro hermano en nuestra comida? No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Fíjense lo que está diciendo ahora el apóstol Pablo. Está diciendo: no hagas tropezar a los demás con tu comida. Todas las cosas son limpias, dice el apóstol. Cualquiera podría pensar que con estas palabras está diciendo el apóstol Pablo: cómanse de todo lo que se encuentren, porque todo ya está limpiado por Jesús, por la salvación. Pero él continúa diciendo en el verso 21 algo que sorprende: bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. O sea que cuando el apóstol Pablo está diciendo: decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, se está refiriendo a que no debemos, dice, comer carne ni beber vino, porque esto hace tropezar a nuestros hermanos. Hay muchos que han hecho creer de que aquí este texto está dando permiso para comer de todo, que no hay nada inmundo, que todo se puede. No. El apóstol Pablo no ha dicho eso. No hay que torcer las escrituras. El apóstol Pedro es claro en 2 de Pedro capítulo 3, 15 al 17, que tengamos cuidado en las escrituras del apóstol Pablo, porque hay muchos que las tuercen porque son indoctos e inconstantes y las tuercen para su propia perdición. Así que tengamos cuidado al estudiar los escritos del apóstol. Debemos reunir todo lo que él dice para poder comprender. Y ahora él está diciendo claramente que poner tropiezo al hermano significa comer carne y beber vino. Y es que ya en el tiempo del Nuevo Testamento ya no se practicaba más en las comidas y las bebidas rituales y los sacrificios que se hacían en el pasado. Recordemos que el apóstol Pablo, en una ocasión en el libro de Hebreos, les escribió así en esta carta, declarando que todas esas comidas y bebidas rituales, donde se mataba el cordero, se comía la carne para poder hacer el sacrificio pascual, etcétera, y todos los demás sacrificios, todo eso era parte del pasado, y que solo consistía en comidas y en bebidas que eran impuestas hasta el tiempo de la corrección. Dice así, Hebreos capítulo 9, versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. De manera que el apóstol Pablo dice, ahora en Cristo ya no necesitamos comer y beber eso, ya la carne de los holocaustos, las bebidas del vino, todo eso pasó, porque todo eso era parte de todos los rituales antiguos. Y por eso Pablo dice ya, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o sea debilitado. En Colosenses 2:16 dice, que nadie os juzgue en comida o en bebida o en día de fiesta, lunas nuevas o de sábados, versículo 17, porque todo esto solamente es representación del cuerpo de Cristo. Porque en todas esas fiestas, el comer carne y el beber las diversas bebidas de ablución solo eran una representación simbólica.
Y ahora sigue hablando Pablo de lo mismo, constantemente repite este tema porque esto era parte de los rituales, como a decirle ya todo eso fuera judaísmo, ya pasó, ya no es para el tiempo presente. Entonces con eso el apóstol Pablo está llamando la atención a que los que ya están en la fe cristiana ya no necesitan consumir más la carne, se acabó. Y es por eso que todos ellos entraban con la creencia del vegetarianismo. Por eso les dice el apóstol Pablo que ellos buscaban comer las legumbres, mientras que otros creían que había que comer de todo. Y a esos les decía el apóstol Pablo, si tú crees que tienes que comer de todo, tú ve. Eso es cosa tuya, pero no exijas a los hermanos a que tus enseñanzas sean un tropiezo para su fe. Dice Romanos 14, 20 y 21. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros en lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Feliz el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, porque el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, es decir, no lo hace de acuerdo con la palabra de Dios. La fe es por el oír de la palabra de Dios, y todo lo que no proviene de la fe, es decir, de la palabra de Dios, es pecado. Así con eso el apóstol Pablo les está diciendo a estos judaizantes, si tú crees que tienes que seguir con tus ritos, con tus sacrificios, comiendo carne, bebiendo vino, haciendo las cosas del pasado, tú sigue con lo tuyo, porque si tú dudas de lo que estás haciendo, entonces ya no estás andando conforme a la fe. ¿Por qué les decía eso? No los estaba invitando a regresar al pasado, les estaba diciendo, si tú crees que tienes que ser judaizante y no quieres vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, tú haz lo que tú veas conveniente, pero no seas tropiezo para los otros. Ahora, otro siguiente punto que se menciona acá es, ¿y por qué el apóstol Pablo aquí está diciendo, a la verdad todo es limpio? Versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo será. Ahora, el apóstol aquí se está refiriendo, porque está hablando de la comida. En el versículo 15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de tu comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero malo es aquel hombre que hace tropezar a otros en lo que come. Muy bien, así que entonces aquí hay un punto de discusión. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando aquí menciona todo es limpio? ¿Deberemos entender que podemos comer de todo lo que nosotros nos encontremos? Esto ya está serio. Necesitamos captar bien la idea. Ninguna ocasión de tropiezo, por eso dice el día martes. Ahora, aquí hay algo que vamos a entender y vamos a explicar. Libro de Primera de Timoteo. ¿A qué se refiere Pablo con lo que dice todo es limpio? Primera de Timoteo capítulo 4. ¿Por qué me estoy yendo a Timoteo? Bueno, porque el apóstol Pablo aquí también habla del mismo tema. Escúchelo bien. Capítulo 4, versículo 1. Vamos a leerlo desde el versículo 1, para poder entender. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En principio, ¿cuál es este tiempo de apostasía que vendría en el futuro? El apóstol Pablo también había hablado de ese tiempo de apostasía en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y en el versículo 3 y 4. Allí nos dice el apóstol Pablo que la apostasía vendría cuando aparezca el hombre de pecado o el hijo de la perdición, refiriéndose al sistema del papado. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice así, versículo 3 y 4. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la venida de Cristo, no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. Ahí está la apostasía que está mencionando en Timoteo, que vendrá tiempo de apostasía.
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora bien, ese tiempo al cual el apóstol Pablo se refería que vendría en el futuro y que llegaría hasta el fin del mundo, porque este hombre de pecado, este hijo de perdición, es el anticristo, el que se siente en el templo de Dios y que se llama con el nombre de Dios. El nombre de Dios, dice San Mateo 23:9, es Padre. Jesús dijo: y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. En sentido religioso, Jesús le llama Padre solamente a Dios, el que está en el cielo, porque después Padre le llamamos también a nuestros padres biológicos, pero está refiriéndose en sentido religioso. Ahora, en una ocasión Jesucristo, cuando se llamó a sí mismo Padre, lo quisieron apedrear los judíos por haber cometido blasfemia, según ellos. Dice en San Juan 10, versículo 30, yo y el Padre somos uno. Y en el versículo 33 dice que qué cosa quisieron hacer los judíos contra Cristo. Te vamos a apedrear no por hacer buenas obras, le dijeron, sino porque te has llamado como Dios. Al llamarse Padre, Jesucristo se estaba llamando como Dios. Bueno, Él es Dios, pues, pero cualquier otro hombre no puede hacerlo. En la Edad Media el Papa se llamó Santo Padre, y por esa razón la Biblia dice que este poder cometió blasfemia y se fue contra Dios. De tal manera que durante todo ese tiempo de apostasía papal, que comenzó en el año 538 y llegó hasta 1798, según las profecías de Daniel, dice que en ese tiempo ocurriría algo. Escúchelo bien. Volvemos otra vez a 1 de Timoteo capítulo 4 para entender. Dice, versículo 1 y 2 ahora. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos se apartarán en el tiempo de la apostasía, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, todo ese periodo, por la hipocresía de hombres mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Bueno, esto sucede directamente dentro del papismo, ¿no? El papado, junto con toda la iglesia que lleva, creen en el celibato, es decir, prohíben casarse. Y luego no solamente prohibieron casarse, sino mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora bien, ¿cómo es que en ese tiempo de apostasía se prohibió comer lo que Dios mandó? La Iglesia Católica, a través de la Inquisición, buscaba a todos aquellos que no comían cerdo, que era un animal inmundo, y que no comían todos ese tipo de animales inmundos llamados así, y se les perseguía a estas personas. Tal es así que cualquiera que era vegetariano en ese tiempo, al no comer ninguno de estos animales, era señalado y catalogado como judío, y por lo tanto perseguido por la Inquisición a muerte. Así es como en la Edad Media a cualquiera que no comía cerdo se le llamaba tú eres judaizante, sigue las doctrinas judías que enseñan que el cerdo es abominación y que es inmundo, ya, llévenselo a la Inquisición. Así es como prohibían a la gente y obligaban a tener que comer cerdo. Y es por eso que en algunas partes de España los vendedores colgaban piernas de cerdo ahí en sus tiendas, como ofreciéndolas a la gente para que cuando pasen los de la Inquisición no digan que estos eran judíos. Así, de esa manera se cuidaban para no ser asesinados por la Inquisición. Los que guardaban el sábado se creía que eran judaizantes y por eso se los perseguía. Así que cuando habían personas que en sábado no lavaban su ropa, ya eran para señalarlos como judaizantes. Todo eso pasó en el tiempo de la apostasía. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar si se toma con acción de gracias. Muy bien. Ahora, muchos dicen que este texto se refiere a que podemos comer de todo lo que encontremos. No, Pablo no está diciendo eso. Fíjese bien lo que dice. Dice, todo lo que Dios creó es bueno y no hay que desechar. ¿Qué cosa es eso que Dios creó y que es bueno y que no hay que desechar? Para poder entender eso tenemos que irnos hasta el libro de Génesis, para ver qué cosa es lo que Dios creó y que era bueno.
porque nosotros no le vamos a dar pues nuestra explicación. Estaríamos cayendo en el error que está diciendo el apóstol Pablo, que cada quien quiere dar su propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión, dice, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:7. Ahora, dice en Génesis capítulo 1 y en el versículo 29 al 31, escúchelo bien. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta y toda semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay en que hay fruto que da semilla, os será para comer. ¿Qué cosa le dijo al hombre que era para comer? Todo lo natural, todo lo vegetariano. Muy bien. Y en el versículo 30 continúa diciendo, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo aquello que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. O sea que a los animales también Dios les dio para comer todo lo natural, las hierbas. Y en el versículo 31 dice, y vio Dios que todo esto que había hecho era bueno en gran manera. Y ahora el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 4:4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Claro, lo que Dios creó, ¿qué creó? Los alimentos vegetales para comer. Así que ¿de dónde se ha sacado la idea de que el apóstol Pablo esté diciendo acá que podemos comer de todo lo que sea? No, dice todo lo que Dios creó. Y que todo eso es limpio y que no hay que desecharse, tomándose, dice, con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios, es decir, por lo que está escrito ahí en Génesis, y en todo lo demás de la Biblia, y por la oración es santificado. Obvio. ¿Por qué dice por la palabra de Dios y por la oración es santificado? Bueno, en primer lugar, porque por la palabra de Dios está determinado qué cosa es lo que se tiene que comer. Por eso dice por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y cuando oramos de acuerdo con lo que dice la Biblia, entonces Dios lo santifica. Así que entonces, ¿en qué momento el apóstol Pablo está enseñando que debemos de comer de todo lo que queramos? No, señor. Por eso en el versículo 21 de Romanos 14 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o sea debilitado. Maravillosa enseñanza del apóstol Pablo. Este apóstol era un reformador de la salud. Enseñaba el tipo de alimentación sano para su época. En una ocasión habla el apóstol entonces del ayuno en la primera parte de los versículos de este capítulo 14. En la segunda parte está haciendo clara alusión a aquellos que querían seguir con el comestible de la carne de acuerdo con los sacrificios y los rituales y las diversas bebidas, y les dice que todo eso es del pasado, ahora el cuerpo es de Cristo, y que no hay que hacer tropezar al hermano para que se vuelva judaizante queriendo hacer retroceder a ese tipo de prácticas. Así, de esa manera es como el apóstol Pablo tocó un segundo punto. En otras ocasiones, como en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 18 en adelante, el apóstol Pablo habla de los alimentos entregados a los ídolos. Pero en esta ocasión no está hablando de eso. Ni siquiera ha mencionado a los ídolos ahí. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo solamente a aquel tipo de alimentación que querían implantar los judíos, los judaizantes, para que el pueblo que venía de los gentiles a convertirse tuviera que seguir practicando lo del pasado. Interesante. La observancia de los días. Día miércoles. Cuando leemos en Romanos capítulo 14, versículo 6, dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El día mencionado aquí tiene que ver con el ayuno, como dijimos hace un momento. Los martes y jueves y lunes y viernes que peleaban fariseos y esenios, así que no tiene nada que ver con el asunto del día sábado. Y ahora la lección nos lleva al día jueves. Palabras finales. El apóstol Pablo ahora hace una exhortación aquí para aquellos que estaban discutiendo entre qué cosa es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Les llama la atención a que deben depender más de las Escrituras. Dice así en el capítulo 15, empezando desde el versículo 1, y lo vamos a hacer comprendiendo con el significado de las palabras que quiso decir el apóstol Pablo. Dice, así que los que somos fuertes, versículo 1,
Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Por qué dice los que somos fuertes debemos soportar a los débiles? Dice, así que los que ya conocemos de estas cosas, los fuertes son los que conocen el Evangelio, han oído y han leído la palabra del Señor y saben cómo funciona. Estos, dice, los que conocemos, debemos practicarlas, debemos vivir de acuerdo con lo que ya conocemos, para así fortalecer a los que recién están llegando a la fe, en lugar de satisfacer nuestros deseos, y así ser tropiezo para los débiles. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Es decir, cada uno compórtese bien delante de su prójimo, en lo mejor del cumplimiento, para mantener la unidad de la fe y el crecimiento espiritual. Porque ni aun Cristo prefirió satisfacerse a sí mismo, sino que prefirió ser maltratado como fanático por amor a nosotros. Es decir, lo vituperaban. Entonces, si nos dicen fanáticos por nosotros cumplir con el tipo de alimentación que la Biblia enseña vegetariana, si por eso nos dicen fanáticos, hagámonos los sordos y los mudos y suframos como Cristo sufrió. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, dice el versículo 4 del capítulo 15 de Romanos, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia viene a través de la palabra del Señor. En Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 10 hasta el 12, el apóstol Juan dice claramente que debemos guardar la palabra de la paciencia de Cristo. Así que entonces, cuando está diciendo, pero el Dios de la paciencia, el Dios de la palabra de Dios y de la consolación, que es la misma palabra, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Si todos estudiamos la Biblia, todos leemos las Escrituras, todos pensaremos igual. Y así unánimes a una voz, glorificaremos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, dice el verso 7, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Es decir, recibámonos para armonizar con su Evangelio, basados en la palabra de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo aún de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Muy bien, y así el apóstol Pablo explica todo esto hasta el último versículo del capítulo 15. Y con esto nos lleva al cierre de su carta, al capítulo 16. Después de que el apóstol Pablo comienza a mandar saludos para todos sus parientes, amigos, a todos los que conoce, entonces el apóstol Pablo hace un llamado de atención para que tengan cuidado por aquellos que vienen trayendo falsos mensajes. Dice así, Romanos capítulo 16, y en el versículo 16 y 17. Versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habréis aprendido, y que os apartéis de ellos. El apóstol nos dice, acuérdate de la doctrina que has aprendido. Como adventistas del séptimo día, hemos aprendido el mensaje del Evangelio eterno, registrado en Apocalipsis 14, en el cual se menciona el Evangelio que Cristo enseñó, los apóstoles, los patriarcas y los profetas. El Evangelio siempre es el mismo, es el Evangelio eterno. Y en ese Evangelio eterno, dado en forma de 3 mensajes para los últimos días, se nos recuerda que nuestro centro de predicación, el punto principal, es la segunda venida de Cristo. Porque el texto dice así, Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adoramos a Dios cuando guardamos el sábado, según Isaías 66:23. Por lo tanto, la predicación del mensaje de los 3 ángeles debe de ser la doctrina que nos debe unir. En el mensaje del segundo ángel se denuncia a Babilonia, es decir, a las falsas creencias y doctrinas que vienen desde el paganismo antiguo hasta las iglesias falsas de hoy, desde el romanismo hasta el protestantismo. Y en el tercer ángel se nos pide que no nos unamos con el anticristo ni con su imagen, representados aquí por el poder del papado y por el poder del protestantismo, que se han apartado de la ley de Dios. Y así, de esa manera, estos 3 mensajes son los que nos unen.
Y no debemos jamás recibir a ningún predicador que venga diciendo que estos mensajes ya no son para nosotros, o que cuando menos son demasiado duros y fuertes y que no hay que predicarlos. Apartaos de los tales, dice Pablo. ¿Por qué? Versículo 18. Porque estas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus estómagos. Y con suaves palabras, es decir, hablando como aparentemente de amor, 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 con suaves palabras y con engaños engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, por eso me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios en el bien e ingenuos para el mal. Así el apóstol Pablo termina su carta mencionando cosas maravillosas. No aceptéis falsas doctrinas por ningún motivo que os alejen del mensaje que Dios os ha dado. Como adventistas tenemos que pensar en que nuestro mensaje es el mensaje del Evangelio eterno de los tres ángeles y que no tenemos que apartarnos de estos mensajes por ningún motivo. Es interesante cómo en nuestra lección, en la última parte, se habla acerca de algunos temas que son sumamente importantes para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como pueblo del Señor. Y dentro de todos estos consejos que se nos dan, se nos dice que debemos de tener cuidado con los falsos mensajes, que solamente aparentan hablarnos del amor, 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 pero que no traen la evidencia para estos últimos días de la predicación final del Evangelio, puesto que así jamás podríamos alcanzar a pregonar la verdad. Nos dice en la lección 8 que se da dentro de esta lección, en la página 15 de la lección para maestros, dice: no es solo la predicación que Jesús te ama, sino que la verdad presente para nuestros días, un llamado a adorar a Dios como el creador de nuestras vidas, entendiendo que la base de nuestra adoración está marcada por la verdad de la palabra de Dios en contraste con las tradiciones humanas. Así es como entonces queda en claro para esta semana y en la última semana de nuestro trimestre que el apóstol Pablo nos ha enseñado a tener que vivir de la obediencia a los mandamientos de Dios. Maravillosa lección de este trimestre. Sin duda nos ha dejado bastantes enseñanzas que jamás podremos olvidar. Dios te bendiga, hermano mío. Amén.